¿Qué onda, brujos? ¿Todo bien? ¿Estás llegando ahora aquí al Caldero Chorreado? Entonces no seas mogul, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que pasa por aquí. Puedes hacerte miembro del canal y acceder a beneficios exclusivos, como insignias que van al lado de tu nombre y emojis para que los uses aquí en los comentarios. También puedes contribuir con las producciones a través del botón Gracias, así tu comentario se destaca entre los demás. O también puedes enviar tu pregunta, tu duda sobre Harry Potter, sobre el mundo mágico, aquí en el código QR que aparece en la pantalla o en el enlace de la descripción. En su búsqueda por la inmortalidad, Lord Voldemort cruzó muchos límites de la magia, fragmentando su alma y encerrándola en objetos y en un ser que él consideraba importantes. Sus Horcruxes eran lo que lo mantenía atado a la vida, incluso si su cuerpo fuera atacado de forma letal. Sin duda, la elección más interesante de Lord Voldemort fue transformar a Nagini en un receptáculo para parte de su alma. A diferencia de los otros Horcruxes, Nagini era un ser vivo, una serpiente. Eso ya muestra el fuerte vínculo de Lord Voldemort con Nagini. Al final, elegir poner parte de su alma en un ser vivo es una elección bastante curiosa, pero Nagini no siempre fue una serpiente, y hoy vamos a sumergirnos en su origen e historia hasta su último día. Nacida alrededor de 1900 en algún lugar de Indonesia, se sabe poco sobre su origen, infancia y juventud. Pero todo indica que Nagini era una especie de paria para la comunidad mágica local. Sufría discriminación y prejuicio por su condición, muy similar a lo que ocurre con las personas que sufren de licantropía. Nagini sufría de una maldición de sangre que afecta solamente a mujeres y se transmite de madre a hija. Esa maldición hacía que la víctima se transformara todas las noches, al momento de dormir, en una bestia. En el caso de Nagini, ella se transformaba en una serpiente. Las portadoras de esa maldición eran conocidas como maledictos y, en algún momento de su vida, terminaban transformándose de manera permanente, sin ningún control y sin la posibilidad de regresar a su forma humana. En algún momento de su vida, alrededor de sus veintitantos años, Nagini se une al Circo Arcanus, un circo de magos dirigido por Skander, que presentaba seres y criaturas mágicas como tipos de rarezas. No se sabe si Skander capturó o secuestró a Nagini o simplemente terminó engañándola de alguna manera, ofreciéndole trabajo, pero el hecho es que Nagini básicamente se convirtió en una propiedad de Skander. En 1927, Nagini estaba en París con el circo, donde la tenían prisionera y la obligaban a transformarse en las funciones. Cansada de los malos tratos y la explotación, después de involucrarse con un joven que llegó como fugitivo de Estados Unidos y buscó refugio en el circo, Nagini termina planeando escapar con él. Durante una presentación en septiembre de 1927, Credence distrae y Nagini, como serpiente, ataca a Skander, provocando caos en el circo y haciendo que se retiraran para no llamar la atención de las autoridades. Una vez libre pero sin rumbo, Nagini intenta ayudar a Credence a descubrir su verdadero origen. El joven solo sabía que provenía de una familia adoptiva de muggles. Juntos, Nagini y Credence logran localizar a Irma Dugard, una medio elfa cuyo nombre aparecía en el documento de adopción de Credence. Creyendo que es su madre, Credence y Nagini van a la casa de Irma Dugard. Allí la historia de Credence se vuelve un poco más confusa. Irma Dugard cuenta parte de la historia de Credence, pero antes de revelar más información valiosa, la asesina. Nagini es atacada por Grimson y se ve impedida de actuar, de ayudar de alguna forma. Obsesionado por saber su origen, Credence termina cayendo en una trampa de Gellert Grindelwald y Nagini lo acompaña. Porque, además de estar involucrada, ella realmente quería ayudarlo. Ya en el lugar, la historia de Credence se complica más y él no obtiene respuestas sobre su pasado, lo que lo deja tentado a seguir a Grindelwald creyendo que el mago conocía su origen. Pero Nagini se opone a eso porque desde el primer momento ella no quería estar ahí. Ella sabía que los magos sangre pura podían ser crueles con personas como ella y Credence, un obscurial. Nagini intenta convencer a Credence de irse diciendo que Grindelwald podría saber su origen, pero no quién era.
porque eran cosas diferentes. Credence ignora la advertencia y se une a Grindelwald. Nagini apenas sobrevive al ataque del mago tenebroso, ya que Yusuf Kama la salva de la maldición protego diabólica. A partir de este momento, los pasos de Nagini son completamente desconocidos. Lo único que podemos afirmar con certeza es que, en algún momento después de estos acontecimientos, ella sufrió la transformación definitiva en serpiente y se refugió en los bosques de Albania. Probablemente, creo que Nagini terminó aislándose debido a su condición antes de sufrir esa transformación definitiva, saliendo de París, tal vez yendo directamente a Albania, y se fue a vivir a algún lugar lejos de las personas. Con el tiempo, las transformaciones se empeoraron, se alargaron y ella perdió su esencia humana hasta quedar transformada definitivamente. Entonces, en algún momento del verano de 1994, Nagini es atraída por una sombra misteriosa en el bosque de Albania. Ella fue poseída por esa sombra, que usó su cuerpo para alimentarse. Su camino acababa de cruzarse con el de Lord Voldemort. Voldemort se dio cuenta de inmediato de que esa serpiente que había poseído era diferente a cualquier otra, porque todos los animales que había poseído antes no resistían mucho tiempo esa posesión y terminaban muriendo. Pero se dio cuenta de que era una serpiente fuerte, inteligente, mucho más que cualquier otra, y soportaba su posesión. Y por alguna razón, Nagini, que antes había sido asustada, perseguida, maltratada, abusada, desarrolló un vínculo profundo con lo que quedaba de Lord Voldemort. Tal vez porque no quedaba mucho de su esencia humana en esa forma, o tal vez porque fue seducida por el poder de persuasión de Voldemort. Después de casi 70 años viviendo en un bosque, el hecho es que sus caminos se cruzaron y Nagini se convertiría en una pieza importante en la historia de Voldemort. Incluso en 1994, cuando Voldemort ya había perdido la esperanza de recibir ayuda de algunos de sus antiguos seguidores, Pedro Pettigrew, después de ser descubierto y desenmascarado, va al encuentro de su maestro, sabiendo que esa sería la mejor manera de mantenerse protegido. Colagusano viaja a Albania y después de días cansado y hambriento, decide detenerse en una posada. Ahí está nada menos que Berta Jorkins, empleada del Ministerio de Magia y exalumna de Hogwarts en su época. Aunque Berta reconoce a Pedro Pettigrew, él logra persuadirla para que lo acompañe y luego la neutraliza, llevándola al lugar donde Voldemort estaba escondido. Al torturar a Berta Jorkins, Voldemort se sorprendió al descubrir que ella había sido víctima de un poderoso hechizo de memoria. Entonces, al romper ese hechizo, Voldemort obtiene información muy importante, muy valiosa, de que uno de sus seguidores más fieles estaba vivo, y entonces comienza a planear una forma de rescatarlo. Además del rescate del antiguo mortífago, Voldemort también planea utilizar la sangre de Harry Potter para recuperar su forma humana. Después de torturar a Berta Jorkins, Voldemort decide matarla y utiliza su muerte para transformar a Nagini en lo que él creía que era su sexta Horcrux. Entonces, el Señor Tenebroso encierra parte de su alma en esa serpiente que ahora, además de compartir un vínculo profundo con él, albergaba una parte viva del mago tenebroso en su propio ser. Como Nagini era una serpiente diferente, por haber sido una mujer antes, eso también afectaba las propiedades mágicas que tenía. Fue utilizando el veneno que ella producía, mezclado con sangre de unicornio y algunos otros hechizos creados por Lord Voldemort, que él consiguió esa forma de cuerpo rudimentario. Pero era una forma débil y Lord Voldemort necesitaba ser alimentado en pequeños intervalos con esa mezcla que contenía el veneno de Nagini. Y para eso él ordenaba que Colagusano ordeñara a la serpiente, algo que no le gustaba para nada. Una vez refugiados en la antigua casa de los Riddle, Nagini rondaba por la propiedad. Una noche, al regresar a la habitación con Voldemort y Colagusano, Nagini vio que el jardinero muggle Franco Bryce escuchaba tras la puerta lo que decían ambos. Ella entra en la habitación y le cuenta eso a Voldemort, quien invita al muggle a entrar y lo mata. El cuerpo de Franco Bryce probablemente fue devorado por Nagini. Como Nagini tiene un vínculo muy fuerte con Voldemort, además de ahora albergar parte del alma del mago tenebroso, pasaban mucho tiempo juntos, prácticamente todo el tiempo. Y cuando logra recuperar su forma humana ya en el cementerio, después de que todo el plan sale bien, Voldemort promete que Nagini podría devorar el cadáver de Harry Potter, pero eso no sucede porque Harry logra escapar.
Nagini no era solo una fiel compañera de Voldemort, no era solamente el Horcrux, sino que también realizaba misiones para Voldemort. Nagini invadió el Ministerio de Magia, poseída por el Mago Tenebroso, en un intento de obtener la profecía en el Departamento de Misterios. Pero ella tiene el camino bloqueado por Arthur Weasley, quien es atacado por ella y casi muere. Él sobrevivió por muy poco, gracias a la conexión de Voldemort con Harry, que se extendió a Nagini cuando Voldemort dominaba la mente de la serpiente. Así, el señor Weasley pudo ser rescatado porque Harry presenció el ataque, pero pasó días y días en el hospital, porque el veneno de Nagini era muy potente e impedía que las heridas cicatrizaran, impedía que la sangre coagulara, haciendo que Arthur perdiera mucha sangre. Incluso intentaron usar un método Muggle de la medicina para dar puntos, pero el veneno derretía esos puntos. Pero por suerte lograron encontrar un antídoto, y el señor Weasley terminó siendo salvado. Esa fue la primera indicación de una conexión más profunda entre Voldemort y Nagini, teniendo la capacidad de compartir pensamientos y conectarse con Harry. Eso no pasó desapercibido para Dumbledore, quien inmediatamente empezó a sospechar que Nagini era un Horrocrux. En 1997, en la mansión Malfoy, usada como base de Voldemort y los mortífagos, Nagini estaba junto a Voldemort, y su presencia incomodaba mucho a los mortífagos porque le tenían muchísimo miedo. Y ella tampoco parecía gustarles para nada, porque cuando ellos hacían mucho ruido o cuando se ponían inquietos, eso la molestaba. Y entre las burlas de los Malfoy, Nagini se sintió incómoda. Al decirle eso a Voldemort, de una forma que solo él entendía por ser ofidioglota, Voldemort ordena silencio a todos, porque para Voldemort el bienestar de Nagini era mucho más importante que cualquier otra persona ahí. Nagini fue el único ser vivo con quien Voldemort tuvo ese vínculo. En esa ocasión, la profesora de estudios Muggles en Hogwarts, Charity Burbage, fue asesinada por Voldemort y su cuerpo sirvió de cena para Nagini. Como Voldemort sabía que sus mortífagos le temían a él y a Nagini, utilizaba a la serpiente para intimidarlos. Por ejemplo, cuando les ofreció a Rowle y a Dolohov elegir si preferían ser torturados o ser devorados por Nagini después de dejar escapar a Harry Potter. Ambos obviamente eligieron ser torturados. Fue en el auge de la Segunda Guerra Mágica, con el Ministerio de Magia tomado y Harry Potter siendo el más buscado, que Nagini fue puesta en un puesto de servicio extremadamente importante. Bathilda Bagshot, la principal historiadora mágica del siglo XX en Godric's Hollow, fue asesinada. Mediante una magia oscura, compleja y desconocida, Nagini fue puesta dentro del cuerpo del cadáver de Bathilda Bagshot, teniendo la capacidad de controlarlo como una especie de marioneta. De esta forma disfrazada, logró identificar a Harry y Hermione en Godric's Hollow, debajo de la capa de invisibilidad. No porque los estaba viendo, sino porque las serpientes pueden sentir a otros seres a través de la temperatura. Dentro del cadáver de Bathilda encuentra a Harry y Hermione y los atrae a una trampa. Ella se revela al separar a Harry de Hermione, envolverse en él y comunicarse con Voldemort. Harry y Hermione logran escapar por poco de Voldemort tras ser mordido Harry. Fue solamente el 1 de mayo de 1998 que Voldemort, al descubrir que Harry estaba buscando sus Horrocruxes, de alguna manera había descubierto su secreto, saca a Nagini de todas las misiones y la protege en una especie de burbuja mágica para que no corra ningún riesgo de ser atacada, haciendo que esté 100% del tiempo con él. El último gran acto de Nagini ocurrió el 2 de mayo de 1998 cuando Voldemort llamó a Snape y usó a Nagini para matarlo. Nagini clava sus colmillos en el cuello de Snape y el director de Hogwarts agoniza hasta la muerte. Cuando Voldemort pensó que Harry había muerto tras atacarlo en el bosque, él saca a Nagini de esa protección porque creía que ya no era necesaria. Nagini se enrolla en el hombro de Voldemort y junto con él va al castillo de Hogwarts, donde el cuerpo aparentemente muerto de Harry es colocado frente a aquellos que resistían contra Voldemort. En ese momento, Neville Longbottom se enfrenta a Voldemort, quien le pone el sombrero seleccionador en la cabeza y lo hace prender fuego, diciendo que todas las demás casas serían prohibidas y que solo Slytherin continuaría existiendo, y que ese era el ejemplo de lo que les pasaría a las personas que se atrevieran a desafiarlo. Los centauros, que eran neutrales, salen del bosque y atacan a los mortífagos con otras criaturas, reavivando la batalla. En medio de la confusión, Neville saca la espada de Godric Gryffindor del sombrero en llamas y decapita a Nagini de un solo golpe.
Y ese fue el final de quien alguna vez fue una mujer de corazón bondadoso, asustada, menospreciada, abusada, que se transformó en una bestia sanguinaria, capaz de matar a cualquiera que su amo le ordenara. Eso es todo, magos. Espero les haya gustado. Amigo, me gustaría saber más sobre Nagini y esos casi 70 años entre animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald y su aparición en Harry Potter. Me hubiera encantado ver más de eso, pero nos privaron de ello porque la cortaron completamente de los secretos de Dumbledore. Incluyeron al personaje en la segunda película y en la tercera actuaron como si nada, solo la quitaron. Eso me molesta. Me encantaría saber qué pasó en ese lapso de tiempo. Esa fue la cronología de Nagini, al menos lo que sabemos. Espero que les haya gustado el episodio. Así se cierra la cronología de los 6 Horrocruxes, al menos los que Voldemort creía haber hecho. Aún está Harry, pero no es un Horrocrux intencional. Entonces creo que el episodio más adecuado sería una historia completa de Harry Potter. Este es el último episodio de esta sección. Gracias a quienes nos acompañaron, dieron like y comentaron. Nos vemos en un próximo video aquí en el Caldero Agujereado y hasta entonces, travesura realizada.